Bueno, avancemos. Como ustedes bien saben, déjame bajarla. Sí. Podemos avanzar. Sí, ya estamos viendo la pantalla completa. Acá. Bien. Así que voy a hacer la exposición primero para los que les gusta estudiar. A mí también me encanta. Y vamos a ver. Podamos nosotros comprender lo que tenemos que ver a lo largo de las concepciones que se dieron en la historia, tanto en el romanismo o la Iglesia Católica durante el siglo XVI, cuando estalla la Reforma, para poder entender mejor un poquitito lo que planteó Lutero. Voy a hablar primero de lo que postula el Concilio de Trento. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que antes de Martín Lutero estaban los prerreformadores y Lutero es el primero que logra emanciparse, ¿no es cierto?, del yugo, ¿no es cierto?, en que tenía encerrada a la sociedad, ¿no es cierto?, lo que era el romanismo durante la edad, durante el siglo XVI, ¿ya? Y el Concilio de Trento es un concilio que reaccionó frente a la postura de Lutero, ¿ya? Que se realizó este concilio entre los años 1545 y 1563. ¿Okay? Entonces, tenemos que comprender que la aceptación divina, según el catolicismo, a diferencia de lo que muchos creen, realmente ellos sí enseñan que es una aceptación por gracia, pero no es claramente por gracia como lo presenta Lutero, sino por la gracia y la carga teológica y semántica que tiene esta expresión, o sea, el sentido teológico que le dan a la expresión salvo por la gracia, es muy distinto del esgrimido por Lutero, que es salvación por gracia. Y vamos a proceder a explicarlo. Para eso he traído algunas citas importantes, ¿ya?, que describen la posición católico-romana sobre la justificación por la fe y que nos van a ayudar a clarificar cuál es el concepto que ellos tienen de salvación mediante Cristo por la gracia, ¿no es cierto?, en contraposición a diferencia de la de Lutero. Voy a leer la primera cita que dice: nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Si alguno dice, este es tomado del canon número 1 del Concilio de Trento, la sección número 6, si alguno dice que el hombre puede ser justificado ante Dios por sus propias obras, sean hechas por sus propios poderes naturales o mediante la enseñanza de la ley, sin la gracia divina por medio de Jesús, el tal sea anatema, ¿no es cierto? Otra cita dice: de nosotros mismos no tenemos y no podemos tener mérito, virtud o santidad. Es Jesucristo morando en nosotros, sustituyendo con su vida de gracia nuestra vida natural y pecaminosa, quien es nuestro mérito y santidad, ¿no? En Teología de la Gracia, página 145, Jean Dujat, ¿no es cierto?, del año 1959, la edición. Y el Catecismo Doctrinal, Stephen Kennan, página 138-139, registra. Pregunta: ¿qué es justificación? Respuesta: es una gracia que nos hace amigos de Dios. ¿Puede un pecador merecer la gracia justificadora? No, no puede, debido a que todas las buenas obras que el pecador haga mientras se encuentra en un estado de pecado mortal, o sea, no convertido, no tienen mérito suficiente para justificar. Entonces, ¿por qué nos acusan los protestantes de creer que el pecador puede merecer la remisión de sus pecados? La causa de esto, tanto como la de muchas otras falsas acusaciones, es su ignorancia de la doctrina católica. Este es in situ, ¿no es cierto?, lo que va a decir en respuesta a la posición de Lutero, que después de la que estoy presentando actual, que es la posición de Trento, vamos a poder ver. ¿Qué dice Trento? Justificación denota ese cambio o transformación en el alma por la cual el hombre es transferido desde el estado de pecado original, en el cual nació como hijo de Adán, al de gracia y filiación divina a través de Jesucristo, el segundo Adán, nuestro Redentor. Entre paréntesis, ¿no es cierto?, aparece la declaración en latín. Y continúa renglón seguido en español: de acuerdo con el precepto de Cristo, en la nueva ley, esta justificación no puede efectuarse salvo, noten lo que dice Concilio de Trento, salvo en la fuente de la regeneración, es decir, por el bautismo de agua. Mientras que en el bautismo los infantes, los niños, ¿no es cierto?, los bebés,
son limpiados inmediatamente de la mancha del pecado original, sin ningún tipo de preparación por su parte. El adulto debe pasar a través de una preparación moral que consiste esencialmente en la transformación del pecado y hacia Dios. Todo este proceso recibe su primer impulso de la gracia sobrenatural de la vocación, absolutamente independiente de los méritos del hombre, y requiere una unión intrínseca de la acción divina y la humana, de la gracia y la libertad moral de elección. De tal manera, sin embargo, que la voluntad pueda resistir y con plena libertad rechazar la influencia de la gracia. Y como dice el Concilio de Trento, del Canon Cuarto, si alguno dijese que el libre albedrío, movido y puesto en acción por Dios, no puede cooperar por asentimiento a la llamada de Dios, ni de sentir, si así lo desea, sea anatema. Pues, porque en el contexto de cómo entiende, ¿no es cierto?, el catolicismo romano, la justificación es un acto renovador que Dios realiza dentro de la persona. Y sin este renacimiento o acto renovador del Espíritu Santo, una persona nunca puede ser aceptada por Dios. Y no solamente eso. El Concilio de Trento no pone la fe sola, como lo hizo Lutero, que más adelante también lo vamos a ver, sino que adhiere a esto que es la fe bañada en el amor. Así que no es fe sola, ¿ya? Y más encima, en el concepto católico romano, la justificación es un proceso que la gracia realiza en la persona, ¿no es cierto? Y como proceso no tiene efectividad alguna, a no ser, vamos a mostrar las citas más adelante y los párrafos también, que la persona participe del sacramento impartido por la Iglesia Católica que se llama bautismo, ¿ya? Así que esto es importante que lo tengamos claro. El concepto de justificación por la fe dentro del catolicismo romano depende única y estrictamente de que la Iglesia, única, entre comillas, ellos dicen, representante de Cristo en la tierra, con una cabeza visible, que usted y yo sabemos que es el Papa, realiza el bautismo, el sacramento del bautismo. Entonces la persona ha terminado su proceso, ¿no es cierto? Y es justificada, ¿ya? Eso es muy interesante. Otras citas más que son importantes declaraciones: Dios solo acepta como hijos a quienes han nacido de nuevo. A menos que el Espíritu Santo entre en la vida de una persona y la transforme, no puede ser aceptada por Dios. Esta es la posición oficial de Roma. Entonces el Concilio de Trento, en el capítulo 3, declaró: si ellos, los hombres, no fueran renacidos en Cristo, nunca serían justificados, ya que en ese nuevo nacimiento se les concede, mediante los méritos de su pasión, la gracia por la cual son hechos justos, ¿ya? Pero para que entendamos este lenguaje tenemos que clarificar lo siguiente. El creyente en el sistema teológico y salvífico, teniendo a la Iglesia como proporcionadora de los sacramentos, ¿ya? En este caso el del bautismo, en la justificación el hombre primero es hecho justo para poder ser declarado justo. Y esto es un proceso en que la gracia es infundida en el corazón, en el alma, ¿no es cierto?, en el concepto dualista, ¿no es cierto?, católico romano, donde pone el espíritu alma como sinónimo y cuerpo. O sea, dentro del el concepto dualista es alma y cuerpo, no hay más, ¿ya? Entonces dice aquí que son hechos justos, o parafraseando las palabras de Jean Dujat, ¿ya? Dice: el hombre pecaminoso no puede ser agradable a Dios a menos que primeramente sea transformado interiormente. Primero Dios tiene que limpiarlo y santificarlo para que sea aceptado por su creador. Interesante concepto que ellos tienen de la justificación por la fe. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla de pecado y santificarla. Perdón, que es la declaración del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 224, 223, página 571. Sigue Roma avanzando. La fe sola no es suficiente. Noten lo que dijo el Concilio de Trento. La fe sola no es suficiente para traer la justificación, a menos que sea acompañada por el bautismo y el amor. Por el amor y el bautismo. La aceptación divina no es concedida porque fe sin la adición de esperanza y amor no une perfectamente al hombre con Cristo ni lo hace miembro de su cuerpo. P. Gregory Stevens
incluye un amor inicial, un espíritu de pena por el mal hecho. Él lo entiende así. El bautismo y el deseo de comenzar una nueva vida como parte de la cooperación del hombre para acercarse a la justificación. Y dice, la justificación, un tremendo párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1992, dice, la justificación es concedida por el bautismo, sacramento de fe. O sea, en el concepto católico romano, la justificación por la fe es primariamente una obra en la persona, por una gracia que se infunde en su alma, es realizada aquí en la tierra, y no es cierto, y es hecha efectiva por el bautismo, ya sacramento proporcionado, promocionado, provisto por la Iglesia. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Ya. Eso es muy, muy interesante. No voy a leer todo, solamente vamos a rescatar. El resumen de la posición católica se da de la siguiente manera. Dios acepta únicamente a los que han recibido una infusión de la gracia. Son justificados sobre la base de lo que el Espíritu Santo ha obrado en ellos. Punto 2. Dios acepta a una persona cuya fe fluye de un corazón lleno de amor y se manifiesta en el bautismo. 3. El acto de justificación ocurre en la experiencia del creyente en la tierra porque es la renovación interna y la regeneración de su persona. Entonces, para Roma, para el catolicismo romano, para el Concilio de Trento, justificar significa primariamente hacer a uno justo en sí mismo, hacerlo en su propia persona agradable a Dios. Según la Iglesia Católica, la transformación personal es la base y el medio para ser aceptado por Dios. Un devoto católico puede decir lo siguiente: la justificación por la fe significa que no puedo salvarme a mí mismo, pero por la fe puedo recibir la gracia transformadora de Dios. Su gracia puede cambiar mi corazón y por su gracia en mi corazón puedo ser aceptable a su vista. O sea, la obra es realizada por el Espíritu Santo mediante una gracia que se infunde en el corazón, en el alma, en el corazón de la persona, lo cambia, lo transforma y entonces va camino, ¿no es cierto?, al bautismo, se bautiza y se hace efectiva la justificación por la fe. Aceptación divina según el protestantismo. Vimos que en el catolicismo romano es por gracia, pero es una gracia que opera en el creyente, dentro. Lo hace justo para declararlo justo. Es un proceso. En cambio, en el protestantismo, los primeros reformadores vieron que es solo por gracia, mientras en el catolicismo romano es solo por la gracia, en la reforma protestante es solo por gracia. ¿Ya? La reforma protestante también enseña que Dios acepta a una persona por gracia solamente, pero entiende que esta gracia es una actitud de Dios y no una dádiva de Dios que se infunde en el hombre. Para la reforma, la gracia que nos justifica está en el corazón de Dios y no en la vida del creyente. Martín Lutero usaba las palabras gracia y dádiva para explicar esta distinción. La diferencia entre gracia y dádiva es una gracia, es que gracia significa propiamente benevolencia o favor de Dios, que Él abriga consigo mismo hacia nosotros y que le inclina a darnos a Cristo. La gracia hace tanto que nos podemos considerar completamente justificados ante Dios. Ella no se divide ni se fracciona, como ocurre con los dones, sino que nos incorpora totalmente en su benevolencia por causa de Cristo, nuestro intercesor y mediador, y por eso han comenzado los dones en nosotros. En 1539, Martín Lutero escribió lo siguiente: viéndonos oprimidos y abrumados con la maldición de la ley, nuestro muy misericordioso Padre envió a su Hijo al mundo y colocó sobre él los pecados de todos los hombres, diciéndole: asegúrate de que pagues y des satisfacción por todos ellos. Entonces Lutero ve que la ley exige de Cristo la muerte y concluye que por este medio Dios puede aceptar a los que creen, ¿no? Que esto es lo que aparece en comentarios en Gálatas de Martín Lutero, ya página 138 en inglés. Los reformadores entendieron entonces que, a diferencia de Trento, la gracia divina proveyó una perfecta justicia en Cristo, o sea, la obra se realiza en el Cristo. Sus oponentes se rieron porque se imaginaron que la justicia es cierta cualidad que se derrama en el alma y se riega por todas las partes del hombre. Lutero respondió que este don inefable sobrepasa todo razonamiento, que Dios reputa y reconoce justo a quien se apropia de su Hijo por la fe sola, sin obra alguna. Y no solamente es por la fe sola sin obra alguna, sino
sin ningún alimento de ningún tipo, como lo decía el Concilio de Trento, porque para el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, la reputación que se hace por la fe es fe, pero también es amor. ¿Ya? Es la fe bañada en el amor. Entonces, Juan Calvino escribió, una cosa es ser justificados y otra cosa es ser hechos criaturas. Y ahí vemos en el protestantismo primario, ¿no es cierto?, que tienen una distinción clara entre lo que es ser justificados y lo que después se va a conocer como lo que es propiamente la santificación. ¿Okay? El concepto protestante de la justificación, justificar como solo acreditar, a diferencia del Concilio de Trento, que es hacer justo, la Reforma Protestante enseña que la aceptación divina es una declaración celestial, no algo que ocurre en la tierra, sino que una persona es declarada hija de Dios cuando acepta la vida y muerte de Cristo como su única esperanza de gloria. Esta declaración es un acto de la gracia que ocurre fuera del individuo. Cuando uno predica a Cristo, la fe es dada a todo aquel que escuche. Los reformadores entendieron el texto de Romanos que dice que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios, algo que está afuera del hombre. La persona que no rechaza la fe es aceptada por medio de la fe sola. Esta aceptación es un cambio en la actitud de Dios hacia el que cree, y aunque el resultado es una experiencia en la vida del creyente, no es la misma cosa. Para la Reforma, justificar significa acreditar a uno como recto, declarar justo porque su sustituto, a quien ha aceptado por la fe, es justo. Podemos entonces enumerar estos 4 puntos de la siguiente manera. La obra que Cristo hizo en este mundo es lo que nos hace aceptos para con Dios. 2, recibimos la aceptación divina por medio de la fe sola. 3, la justificación, la aceptación divina, ocurre en el cielo. 4, el verbo justificar para los reformadores significa declarar a uno recto, pero tenemos que ahondar un poquitito más, porque estas palabras, aunque suenan para todos muy bonitas y podría ser que significase lo mismo, realmente tienen sentidos semánticos, cargas semánticas muy diferentes como estamos pudiendo ver. La Reforma enseña que Dios no cambia su norma para aceptar al pecador. A menos que una persona tenga perfecta obediencia a la voluntad de Dios y una completa expiación por sus pecados, no puede ser aceptada. Sin embargo, Dios acepta como hijos a los impíos que creen, lo que alude a Romanos capítulo 4, Dios justifica al impío que cree, y la palabra impío en griego en el Nuevo Testamento es una de las más fuertes. ¿Ya? Pablo la usó para mostrar, ¿no es cierto?, la completa inutilidad del hombre de poder rendir a la ley, ¿no es cierto?, una obediencia perfecta. Dios quiere salvarnos no mediante nuestra propia justicia, dice Lutero, sino por la justicia de otra persona. Los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la han cumplido por fe en Cristo, cuyo cumplimiento de la ley y la justicia es nuestro por la fe. Fe sola. Si nos preguntamos cómo hemos sido justificados, responde San Pablo, por la obediencia de Cristo. Ahora bien, ¿cómo obedeció? Sino revistiéndose de la forma de siervo, de donde concluimos que la justicia nos ha sido otorgada en su carne. Miren esta otra cita. Fue imperativo que Jesús viva una vida perfecta, que cumpla toda justa demanda de Dios, porque para que esa vida perfecta te sea imputada. Cuando pones tu fe en Jesucristo, la perfecta vida de Cristo te es imputada. Es como si la hubieses vivido tú. En la cruz Dios trató a Jesús como si hubiese cometido tus pecados, aunque no los cometió, para que pueda tratarte a ti como si hubiese vivido su vida perfecta, aunque tú no la viviste. Interesantes declaraciones de los reformadores. ¿Qué es lo que trae la justificación? La fe sola. Justicia verdadera, que es perfecta y eterna, no podemos obtener únicamente por fe en Cristo. El hombre es justificado por la fe sola. Juan Wesley imita a los reformadores cuando pregunta ¿bajo qué condiciones son justificados los injustos? Respuesta, bajo una sola, y es la fe. Es la fe, por consiguiente, la condición necesaria de la justificación y la única condición necesaria. Ahora, adelantándome un poquitito, quiero decirles que estas nociones, estas perspectivas, estas comprensiones de la justificación por la fe, tenemos que ser claros. El catolicismo romano hace su declaración de justificación por la fe como un hacer justo, porque la filosofía griega ha impregnado la teología y es preeminente sobre la teología. Por lo tanto, ellos pensaron y dijeron
desde San Agustín hacia adelante, que Dios no puede llamar, no puede justificar ni declarar justo a una persona que primero no ha recibido la operación de la gracia en su alma. Porque si no, Dios estaría mintiendo. En su mente tienen esa noción. Lutero dijo, no. Dios declara justo a un hombre porque la persona ha aceptado a Cristo como sustituto, como su Salvador, y por lo tanto la justicia de Cristo le es imputada. ¿Ok? No vamos a discutir en esta ocasión todos los pormenores e inconsistencias que tuvo en algún momento en su desarrollo de pensamiento teológico Martín Lutero, ¿ya? Pero luego cuando lleguemos a Elena de White, ¿ya? Vamos a ver qué toma y qué no toma, ¿no es cierto?, de los reformadores, porque tenemos que ser claros. Cuando Elena de White, y lo voy a nombrar desde ya, dice que en el conflicto de los siglos, la justificación por la fe tan claramente enseñada por Lutero, ella no está condonando todo el marco teológico de los reformadores, sino el énfasis de Lutero de justificados por la fe sola. Bien, continuamos. Ese alcance quería hacerles. Somos justificados no por fe adornada de caridad, amor, sino por fe sola y única. Una clara declaración también en comentarios Gálatas. La justificación viene a nosotros, no a causa ni de nuestro amor ni de nuestra fe, sino solamente a causa de Cristo. Sin embargo, viene por medio de la fe. La fe no justifica como una obra benigna, sino simplemente como receptora de misericordia. La fe es únicamente el órgano, el instrumento, el medio, el mérito y la satisfacción es Cristo. Según los protestantes, la justificación ocurre en los atrios celestiales. Es una declaración de perdón y de aceptación hecha por Dios y grabada en los registros del tribunal de Dios allí, arriba, en el cielo, ¿no? En rojo aquí, en la cita citada de Lutero, página 131, dice, la justicia no está esencialmente en nosotros, sino fuera de nosotros, únicamente en la gracia de Dios y en su imputación. ¿Por qué hace Lutero esta declaración? Porque una de las grandes discusiones en su tiempo es cuán bueno debo ser, cuán santo, cuánto tiene que haber operado Dios en mí para que Él me acepte. Y ese era el asunto en el cual giran también las indulgencias contra las cuales, entre las 95 tesis, Lutero escribe y planta el desafío para un debate público, ¿ya? Lutero dice, no. Cristo dio una completa satisfacción a la ley, le acepto por la fe y soy justificado. ¿Ok? A la verdad, dice Juan Buyán, en el último párrafo final, que este es uno de los más grandes misterios del mundo, a saber que una justicia que reside con una persona en el cielo deba justificarme a mí, un pecador que reside en la tierra. Esos son los énfasis que va dando, ¿no es cierto?, los que comparten el pensamiento de Lutero y son de la Reforma, son adherentes de la propuesta dada por Lutero. La posición protestante es que justificar quiere decir declarar a uno recto. La palabra no significa transformar o cambiar, sino vindicar. Dios nos justifica por medio de la fe en su palabra. Por medio de dicha fe nos justifica, esto es, nos declara justos. Será justificado por la fe aquel que, excluido de la justicia de las obras, alcanza la justicia de la fe, revestido con la cual se presenta ante la majestad divina, no como pecador, sino como justo. De esta manera, afirmamos nosotros, en resumen, que nuestra justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su gracia y nos tiene por justos. Y decimos que consiste en la remisión de los pecados y en la imputación de la justicia de Cristo. Juan Calvino, en la obra citada, libro tercero, ¿no es cierto?, capítulo 11, número 2. ¿Qué cosa es ser justificado? Citando a Wesley. No significa ser justo y recto literalmente. Eso sería santificación, que indudablemente es hasta cierto grado. El fruto inmediato de la justificación, pero no obstante, un don de Dios distinto y de diferente naturaleza. La justificación significa lo que por medio de su Hijo Dios ha hecho por nosotros. La santificación es la obra que lleva a cabo en nosotros por medio de su Espíritu. Y por eso ustedes van a encontrar que hoy en día el énfasis entre los que son protestantes históricos es el Cristo por nosotros. Bien. Como mi conclusión, la doctrina protestante tocante a la aceptación divina puede resumirse como sigue. 1. Dios acepta únicamente a los que tienen la perfecta obediencia a su ley. Para cumplir esta base y ser justificado, el hombre tiene que poseer a Cristo por la fe, fe sola.
Dos, todo lo que Cristo es acreditado a nuestro favor cuando creemos, a diferencia del Concilio de Trento, que ve la operación de la gracia infusa, que se infunde en el interior del hombre y empieza todo el proceso hasta que llega a participar del sacramento del bautismo. Para los reformadores, dice, todo lo que Cristo es acreditado, imputado a nuestro favor cuando creemos. Así, la fe sola es el medio para ser aceptado por Dios. Tres, esta aceptación, justificación ocurre en el cielo, donde Dios pronuncia justo al impío que cree en Jesús, es solo en el Hijo. Y cuatro, justificar, a diferencia del Concilio de Trento, como hemos venido repitiendo, que significa hacer justo, para los reformadores, al contrario, es declarar a uno justo, contarlo como obediente. La aceptación divina, según el protestantismo, es a base de la obra que Cristo hizo mientras vivía en este mundo. Cristo por nosotros. Esta justicia es acreditada a todo aquel que en él cree. Un devoto protestante puede decir lo siguiente: justificación por fe significa que la perfecta vida de Cristo es contada como mía cuando creo. O sea, no es un proceso. Dios me acepta en base a una justicia que está en Cristo en el cielo, y por fe en esta justicia puedo ser incluido en el favor de Dios, y su aceptación produce transformación en mí. Bien. Entonces, tenemos conceptos completamente diferentes de justificación. Aquí lo resumo. Los reformadores dicen salvos por gracia en Cristo. Concilio de Trento, salvos por la gracia que es infundida en el alma. La justificación se basa en la justicia imputada de Jesús. La justificación, Trento, a ustedes lo pueden ver el listado, depende de la santificación de la persona por la gracia infusa. Bien. Por la fe sola sin obras, dice la Reforma Protestante. Justificados al momento de creer, declarados justos. En cambio, Roma, la justificación se lleva a través de sacramentos. Inicialmente, quien los recibe debe aceptar y cooperar en el bautismo, en donde recibe gracia que justifica. Dios cubre el pecado del hombre, dice Reforma, con el manto de la justicia de Jesús que es imputado. Eso dice los reformadores. ¿Ya? En cambio, ¿qué dice el Concilio de Trento? Que Dios no justifica a nadie hasta que dicha persona tuviera justicia real inherentemente en su persona. ¿Ya? Roma dice, no tiene nada que ver con un cambio del carácter o del corazón. En cambio, Concilio de Trento dice, sí, es un cambio en el corazón. Los reformadores, declarados justos por la justicia de Cristo que le ha sido imputada. El Concilio de Trento, hecho justo para ser declarado. Interesante. Esto nos lleva a tratar un problema porque es imposible tratar de la justificación por la fe como si fuera un tópico solo. Tiene otras cosas que le dan sentido a estas nociones de justificación. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, el pecado original ha debilitado y desviado, pero no ha destruido o extinguido completamente la libertad del ser humano. En la sesión sexta, capítulo 1 de Trento, ¿no es cierto? Ahí está en latín, que el libre albedrío no está completamente extinguido, ¿ya? Y el hombre debe usarlo, cooperando, ¿no es cierto?, con lo que es la obra de salvación en él, su justificación. Sin embargo, como los hijos de Adán fueron realmente corrompidos por el pecado original, no podían por sí mismos levantarse de su caída ni sacudirse las ataduras del pecado, la muerte y Satanás. Ni las facultades naturales dejadas en el hombre, ni la observancia de la ley judía podían lograrlo, dado que solo Dios era capaz de liberarnos de esta gran miseria en su infinito amor. Envió a su Hijo unigénito engendrado, Jesucristo, que por su amarga pasión y muerte en la cruz recibió al hombre caído y por lo tanto se convirtió en mediador entre Dios y el hombre. Pero si la gracia de la redención merecida por Cristo va a ser apropiada por el individuo, él debe estar regenerado por Dios, es decir, debe estar justificado. Voy a mover un poquitito esto porque, a ver, totalmente, ahí ya. Ok. En cambio, Martín Lutero, en los reformadores, esto lo estoy tomando de una página oficial del catolicismo romano, ¿no es cierto?, donde define las posiciones. Para Lutero, los reformadores, el pecado original ha destruido tan completamente nuestra semejanza con Dios y nuestras facultades morales en el orden natural, que nuestra voluntad ha perdido su libertad en relación con las obras moralmente buenas o malas, y por lo tanto estamos condenados a cometer pecado en cada acción. Esto es interesante, porque ellos en pocas palabras están diciendo que una persona, aunque está en la fe y nacido de nuevo, aunque está convertido, si obra todavía sus obras siempre son pecados.
y esto es por la completa corrupción, depravación de su naturaleza. Incluso las que consideramos buenas obras no son nada más que pecado, dado que, según Lutero, la concupiscencia de la cual solo la muerte nos librará constituye la esencia del pecado original. O sea, Lutero tampoco se emancipó completamente de la noción de pecado original, debemos decirlo, sino que también está incluida dentro de, y es natural, ¿no es cierto?, entender el contexto histórico, sociopolítico y teológico. La luz no brilló completamente sobre Lutero y hubieron ciertas cosas que quedaron todavía en su pensamiento, dado que según Lutero la concupiscencia para él el pecado y lo que corrompe la naturaleza humana es la concupiscencia, de la cual solo la muerte nos librará, constituye la esencia del pecado original. Todas nuestras acciones están corrompidas por ella. No olvidemos que Martín Lutero era monje agustiniano y Calvino también. Y de hecho yo me atrevería a decir que el más católico de los reformadores fue Calvino, aunque escribió, ¿no es cierto?, sus instituciones de la religión cristiana. La concupiscencia, como una disposición intrínsecamente mala, ha infundido su veneno mortal en el alma, sus facultades y su acción, ¿no es cierto? Total y completa depravación en los reformadores. La naturaleza humana entonces se concluye, es pecado, todo lo que el creyente haga es pecado, la salvación es solo por la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, obviamente hay textos donde hablan de Lutero, que Lutero piensa, ¿no es cierto?, que debe haber un cambio en la vida de la persona, pero el contexto teológico donde se mueve Lutero es de, aunque está más presente en Calvino y más notorio en Calvino, no obstante también está presente en Martín Lutero, que es predestinación absoluta, ¿ya? La predestinación absoluta es lo que usted encuentra dentro del calvinismo claramente desarrollado. Entonces, Lutero, como cree solamente en imputación de justicia, y los reformadores también, y solo por la fe, desarrolla y acuña una frase en latín para describir esta realidad. Simil justus et peccator, que quiere decir justo y pecador a la vez. Justo solo en Cristo, con ese énfasis, y pecador en mí mismo. Ya. Continuamos, avancemos. La perspectiva católica, según Lutero y Calvino también, la fe que justifica no es, como enseña la Iglesia Católica, una firme creencia en las promesas y verdades reveladas de Dios, sino que es la convicción infalible que Dios, por el amor de Cristo, ya nos imputará nuestros pecados, sino que nos considerará y nos tratará como si fuésemos realmente justos y santos, aunque en nuestro interior, esta es la comprensión de los reformadores, aunque en nuestro interior seguimos siendo los mismos pecadores de antes. Otra cosa que adelante. Dentro de nuestra iglesia existen facciones ya, teológicas. ¿Ha escuchado usted la frase, continuaremos pecando hasta que Cristo venga? Bueno, el origen o la base o el punto de partida es precisamente esta noción. Aunque en nuestro interior seguimos siendo los mismos pecadores de antes. A través de la obediencia de Cristo, por la fe, los justos son así declarados, reputados, aunque debido a su naturaleza corrupta, todavía son y siguen siendo pecadores mientras lleven este cuerpo mortal. ¿Cierto? En cambio, ellos dicen que lo que es la justificación, la justicia y la santidad que la justificación confiere, a pesar de que nos ha sido dada por Dios como causa eficiente y merecida por Cristo, como causa meritoria, se convierten en una cualidad interior santificante o causa formal. Siguen sosteniendo, ¿no es cierto? Y tienen claro, para Roma, hacer justo. Para los reformadores, declarar justo. Miren esta frase de Lutero, citada por Müller, Symbolic, sección 16. Esta es una cita de una frase dicha por Lutero. Si se pudiese cometer el adulterio en la fe, no sería un pecado. No sé. Bueno, eruditos, estudiosos, se han dado cuenta que Lutero no fue totalmente coherente en el desarrollo de su teología, ¿ya? Pero tenemos que entender que él comprendió bien lo que era la justificación por la fe sola, en el contexto en el que lo tocó vivir, ¿no es cierto? Y estalla la reforma en 1516. Entonces, para el catolicismo romano, justificación es solo efectiva cuando la persona que cree con fe recibe el sacramento del bautismo. Ahora vamos al adventismo. La doctrina de la justificación en el adventismo. Voy a dejar al final a Elena de White. Para poder entender lo que ocurre en el adventismo, debemos primero
ver las divisiones teológicas que se dan dentro de la Iglesia Adventista. Para este efecto, veremos cómo el diccionario adventista define el término justificación. Y el diccionario adventista define así: griego dikaioma, exigencia, acto justo, estatuto, sentencia judicial, declaración de justicia, dikaiosis, justificación, vindicación, absolución. El verbo justificar aparece con mucho más frecuencia que el sustantivo justificación. En el uso teológico, justificar, noten lo que dice el diccionario adventista, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Ninguno de los dos términos especifica cómo es el carácter, sino solo la situación ante Dios. La justificación no es una transformación del carácter inherente, no produce justicia, así como la condenación no produce pecaminosidad. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación solo mediante un acto de Dios. La condenación se gana o se merece, pero la justificación no puede ser ganada, es un don gratuito e inmerecido. En eso se alinea, ¿no es cierto?, con la reforma, hasta allí. La justificación es tanto el acto de absolver como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Las acusaciones de maldad son canceladas y el pecador, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios, que Pablo describe como de paz para con Dios, en Romanos 5:1. El estado de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación es imputado, es decir, se le cuenta como justicia. Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, figuradamente, pone la expiación provista por Cristo y la justicia de él como un crédito en los libros del cielo, y el pecador se encuentra ante Dios como si nunca hubiera pecado. La justificación presupone que Dios tiene una perfecta norma de justicia mediante la cual espera que los seres creados ordenen su vida y que Él demanda una obediencia perfecta a esta norma. Teóricamente, Dios no podría condenar a un hombre que nunca hubiera violado esta norma, pero dado que todo lo hemos hecho, me cita a Romanos 3, versículos 10 y 23, la ley divina, toda la voluntad revelada de Dios con respecto al hombre, es así una expresión, un reflejo de su propio carácter y una norma que deben alcanzar todos los seres humanos. La única forma de alcanzar lo que la ley de Dios exige, y lo revela el diccionario adventista, es mediante la fe. Cristo obedeció perfectamente y me ofrece su perfecta obediencia, su perfecta justicia para que me sea imputada. Entonces, dice aquí, acepta la muerte vicaria de Jesucristo como el justo castigo por sus propias ofensas. Dios a su vez acepta la fe del pecador en vez de su justicia personal y pone la justicia de Jesucristo en su crédito, a su cuenta, ¿no es cierto? Logizomai, me parece que es la expresión en griego. Ya. La contrapartida o el complemento del acto de gracia de Dios al justificar es la fe del pecador que se extiende, porque no tiene mérito en sí, para aceptar la gracia ofrecida, ¿no es cierto?, por Dios. Por sí mismo, el hombre no puede hacer nada para obtener la justificación. Al ejercer fe, confiesa su incapacidad de llegar a un estado de justicia por sus propias obras. Dios reconoce su fe y lo justifica. Y ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la justificación tiene aspectos negativos y afirmativos, dice el diccionario adventista. Consiste primero en el perdón de los pecados, citándome Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8, pero este está acompañado por una declaración de que el pecador perdonado ha sido restaurado al favor divino. Muy bien. Viendo esto, tenemos que comprender algunas cosas muy importantes. En el tiempo de los discípulos y del propio Señor Jesús, registrado en los evangelios y consignado también en las cartas paulinas, el concepto correcto de justificación por la fe estaba en el marco correcto, porque la profecía había revelado claramente, ¿no es cierto?, la obra que iba a hacer el Mesías durante su vida terrenal y su muerte en la cruz. Con la entrada de al pasar el tiempo, más bien dicho, corrijo, ¿no es cierto?, los padres de la iglesia, y específicamente nombro, por ejemplo, a Agustín de Hipona, introdujeron errores en la fe de millones de personas. ¿Ok? Y la justificación fue sacada de su marco. Entonces, todo lo que ha querido hacer el Señor es volver a colocarlo en el marco correcto, donde se ensambla con las otras verdades
que nosotros conocemos tiene que ver con el santuario celestial. Entonces, miren lo que registra Mensajes Selectos, tomo 1, página 463, ¿no es cierto?, el párrafo 3. En la profecía de Daniel, por lo tanto, es la justificación en un marco, en la profecía apocalíptica. En la profecía de Daniel se registra de Cristo que expiaría la iniquidad y traería la justicia perdurable, citando Daniel 9:24. Toda alma puede decir, noten, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en aquel, no tener tiempo, que produce la justicia eterna. No dice que produjo. ¿Y por qué ella escribe así? Porque la expiación, que no es parte de nuestra temática hoy día, no es, como piensan los reformadores, un hecho en el pasado puntual, sino que en el concepto bíblico y por ende también adventista, es un proceso a lo largo de la historia que comenzó con el sacrificio expiatorio de Cristo realizado en la cruz y luego, ¿no es cierto?, todo la obra de mediación y desde 1844 en adelante la obra final de expiación. Por lo tanto, en esto de la justificación es imposible no tocar, porque hoy día está en el marco correcto donde tiene y donde siempre tuvo que haber estado. Entonces, Jesús no solamente realizó una expiación, no solamente me justificó, sino que está realizando la expiación en tiempo presente. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada, en la cual no hay una hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo y toda la gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hay una cita, no la puse, pero en la declaración de Juan el Bautista, cuando señala a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, él ve su efecto final, ¿no es cierto?, revelado por el Espíritu Santo, que no es solamente... Ya. Elena de White define entonces ahora, para traerlo a nuestro tiempo, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. ¿Qué es la justificación por la fe? Una cita muy conocida por ustedes. Es la obra de Dios que bate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo, por sí solo, por sí mismo, que es salvarse, justificarse, perdonar, obtener el perdón de Dios. Esto solamente es apropiado por la fe. ¿Y qué es creer? Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos esta justicia de Cristo, creemos en ella y en nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Nos salva porque Dios lo haría. Noten ustedes, Elena de White, la justificación por la fe, entonces. A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los requerimientos de la ley. Y miren, describe la naturaleza de la observancia de la ley para poder ser justificado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Note, solo podemos hacer esto al aferrarnos por fe de la justicia de Cristo. Contemplando a Jesús recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande. El Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda la imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Noten, Elena de White, usted se va a encontrar con muchas citas. Toma los principios descubiertos por Lutero, pero los amplía y los avanza. Así Cristo pone fin a la maldición del pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto. La antropología o la concepción o comprensión de la naturaleza humana en Elena de White, que va de la mano también de la justificación por la fe, es muy distinta de la del Concilio de Trento y la de, ¿no es cierto?, los reformadores. Ellos tenían la noción del pecado original, que nosotros los adventistas no tenemos, no está, por más que ha estado luchando por entrar, y hay algunos adherentes de esta comprensión,
desde, ¿no es cierto?, 1957 en adelante, que ustedes deben saber y estar bien informados sobre, ¿no es cierto?, la publicación de un libro llamado Question on Doctrine. Entonces, es muy interesante. Dice aquí, y obras, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. No te observe la diferencia radical con la doctrina trentina de justificación como proceso de infusión de gracia. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, él es mi hijo amado. De esa manera, el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios, que es una noción que tenía Lutero. ¿Ya? Pero seguimos avanzando. Aquí está la verdad presentada con toda claridad, dice Ellen White. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. Pero aquí tengo que decir algo, también notado por los estudiosos y que yo comparto plenamente. Usted acepta a Cristo y Cristo le perdona todos los pecados pasados y usted empieza una vida de reconciliación en la santificación con Dios, pero la base de la santificación día a día sigue siendo la justificación por la fe. O sea, no es un solo evento en el pasado o cuando solamente usted creyó, una vez salvo, siempre salvo. No, todos los días usted debe tener y renovar mediante la fe y la obediencia por fe, entregándole a nuestra voluntad, esa justicia que nos ha sido imputada y que no es solo, como vamos a ver, en el concepto de Elena de White, justicia imputada, es también justicia impartida, que lo vamos a ver. Noten ahora lo que dice Elena de White. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. Note otra vez cómo escribe diametralmente opuesto a la noción católica de justificación como proceso que se concretiza en el sacramento del bautismo. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar más de la gracia perdonadora de Dios. En rojo, esta cita de Fe y Obras también, un libro que les recomiendo que lean, voy a recomendar algunos libros, Testimonio para los Ministros, Fe y Obras, Mensajes Selectos, tomo 1, 2 y 3, léanlo. Camino a Cristo, hermoso libro, si usted lo lee con los lentes adecuados. Luego voy a proceder, primero leo y paso a sintetizar después lo que estoy presentando. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador, que es la noción de Pablo, Paulina, en el texto de Romanos. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es contada como justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. ¿Ya? Y puedo decir con regocijo, y cita el texto de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Noten ahora la siguiente cita, muy interesante. Antes de que Adán cayese, le era imposible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos, pero Elena de White no se está refiriendo a que seamos pecadores por naturaleza, como lo entiende Lutero, los reformadores, ¿no? Sino que porque nuestra naturaleza no es pecado, sino que somos pecadores porque hay una carencia en nuestro estado de inconversión, que en la tercera parte, si Dios quiere, en 2 jueves más, voy a presentar todo lo que dice Elena de White, al menos las mejores citas, sobre lo que es la justicia impartida y de recibir el derramamiento del amor de Dios en el corazón, algo extrañamente tocado hoy en día, incluso dentro de las filas adventistas. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa, no tenemos justicia propia con qué cumplir lo que la ley de Dios pide, exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Y miren cómo fue la vía.
Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como la que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. ¿Por qué escribe así Elena de Juan? Porque si hubiera sido solamente por morir en la cruz como sacrificio, Cristo habría venido, muerto y problema resuelto para nosotros. Pero la verdad que Cristo, en nuestro lugar, como nuestro representante, rindió a la ley una vida de obediencia perfecta. Y cuando estaba en la cruz llegó al estatus de sacrificio por el pecado y muere en nuestro lugar. Esto es así porque cuando Adán pecó, transgredió la ley de Dios, pero también estropeó la imagen de Dios en él. Entonces, cuando Jesús viene, no solamente debe pagar por la penalidad de muerte que tenía que sufrir el pecador, sino que debía restaurar la imagen divina y la restaura primero en él, en toda su perfección, para luego impartírnosla y también imputárnosla. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Noten, los reformadores decían que la justificación era un acto judicial. Miren lo que dice Elena de White. El perdón de Dios no es meramente un acto de judicial. No está diciendo que no sea un acto judicial, lo es, pero no es solamente eso. No es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo perdón por el pecado, que esta era la noción de la Reforma Protestante. Es también una redención del pecado. Y este es el mensaje que Dios envió en 1888. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Si usted lee Testimonio para los Ministros, página 92, dice que Waggoner y Jones, ¿no es cierto?, los mensajeros de Dios, invitaban a la gente a recibir la justicia de Cristo. No dice solo a creer. Elena White escribe muy exactamente a recibir. Y aquí viene un asunto importantísimo que nosotros los adventistas tenemos que tener claro. Que Cristo, nuestra justicia, esté en el santuario celestial por nosotros es maravilloso, glorioso. Pero también la justicia de Cristo nos es impartida y que Dios, la justicia perfecta de su Hijo, la imparta a este templo de carne y hueso. Es extraordinario. Y esta es una gran verdad. Dios no solamente murió por ti, quiere morar en ti y restaurar en ti por la fe, mientras tú permaneces, mientras yo permanezco en Cristo, la imagen de su Hijo en nosotros. Así que, mientras que para los reformadores el énfasis está puesto en Cristo por nosotros, en el remanente final, el énfasis es Cristo por nosotros, pero también tenemos la restaurada verdad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, cuando usted lee Romanos capítulo 5, antes de pasar al texto bíblico, es también una redención del pecado, leíamos en la segunda línea en rojo. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿Qué decían los reformadores? No, no tiene nada que ver con la transformación del corazón. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Transforma el corazón. Así que la justificación incluye el nuevo nacimiento. David, escuchen esto, David, dice la mensajera del Señor, tenía el verdadero concepto del perdón. Y el Salmo, de donde toma esta cita, que es del Salmo 51, en hebreo, tiene claras y explícitas conexiones con el santuario. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, el énfasis de los reformadores fue Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no es cierto?, por medio de la fe. Y también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero en el versículo 3 dice, y no solo esto. Versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante. Primera Juan capítulo 3, versículo 1 dice,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No dice, mirad cuál amor nos tiene. Porque en el concepto de la mente hebrea en el cual se mueve, aunque el Nuevo Testamento escrito en griego tiene la impronta del Antiguo Testamento, es Dios dándonos su amor en forma real y concreta. ¿No es cierto? O como dice Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es muy importante. Discurso Maestro de Jesucristo dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El perdón de Dios, que lo hemos leído la cita anteriormente, no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo perdón del pecado, es también redención del pecado. Es la fusión del amor redentor, lo habíamos leído. Ser perdonado, esto está en la Review Herald del 19 de agosto de 1890, noten el año. Ser perdonado de la forma en que Cristo perdona no es solo ser perdonado, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Muy bien. Manuscrito 148, año 1897. Recibiendo su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él. Eso no lo tenía Lutero. Esa luz no la tuvo. La justificación por la fe en Cristo será manifestada en la transformación del carácter. Muy interesante. Después voy a dejarle a mi hermano Aníbal para que ustedes puedan tener a su disposición este PowerPoint. Y lo puedan ampliar, ¿no es cierto? Y lo puedan tenerlo en su posesión. ¿Ya? En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el lenguaje del alma será, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que esto es muy interesante y tengo que mencionarlo también. A diferencia del Concilio de Trento, que es hacer justo, y a diferencia de la Reforma Protestante, que es solo declarar, y que la santificación es fruto, por lo tanto se disminuye, ¿no es cierto?, la santificación, y está en el contexto de una predestinación absoluta en los reformadores, en el concepto del espíritu profecía, ¿ya?, es no solamente justicia imputada, sino justicia impartida, o sea, una verdad más avanzada, y que podemos llegar a reflejar el carácter de Jesús por la justicia imputada y la justicia impartida. Hay citas donde Elena White menciona la justicia imputada como justicia imputada, donde se incluye y se entiende en el concepto del marco de pensamiento hebreo que se refiere a ambas. Y hay citas que hablan de esto. Pero noten ustedes lo que dice aquí. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, ¿notaron? Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos hace justos, es decir, la justificación por la fe propicia de forma inmediata la impartición de la justicia. Leímos que no solo perdón, sino redención del pecado, y Dios nos declara justos. Dios nos ve tan justos como su Hijo. Este es el concepto bíblico de ser hechos justos. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y miren el texto que cita el Espíritu de Profecía. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Hablamos de esto. Y esto ya vamos a ir concluyendo. La única forma en que podía ser justo al hombre y mantenerlo justo era haciéndose visible y familiar ante sus ojos. Vino directamente al hombre y se hizo participante de su naturaleza. ¿Cuándo vino Jesús al hombre?
¿Antes de que Adán cayera en el pecado o 4.000 años después de que Adán había pecado? 4.000 años de historia en la raza humana. 4.000 años después. Entonces, esta cita debe ser comprendida en ese contexto. Vino directamente al hombre y se hizo participante de su naturaleza para que el hombre pudiera tener salvación. El Padre quedó revelado en Cristo como ser totalmente diferente al que Satanás había representado, ¿no es cierto? Satanás. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Miren ustedes primera de Juan capítulo 3, versículo 7. El que hace justicia, está hablando de los creyentes, es justo como Él es justo. Se está refiriendo a Cristo. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falto de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pesadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia, una cita muy conocida por muchos, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Muchos citan esta cita de la Rodilla Angela. Pero en el deseo de toda la gente, página 267, ella amplía más. Pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Entonces viene la pregunta, ¿qué es justicia? Es la satisfacción que Cristo dio a la ley en nuestro favor. Y nosotros que tenemos la labor de proclamar en el contexto correcto, profético, espacio-temporal, el evangelio eterno, que está en Apocalipsis 14, que usted lo conoce bien, ¿ya? Tenemos que vindicar la ley de Dios ante el mundo. Y la justificación es fundamental, la justificación por la fe. Pero ¿cómo lo hacemos? Noten lo que dice manuscrito 5, año 1889, que también está en el comentario bíblico adventista, página 1073. Es imposible para nosotros exaltar la ley de Jehová, a menos que nos ocupemos de la justicia de Cristo Jesús. Entonces, mirando todo esto que hemos leído y visto, el Concilio de Trento, el concepto de justificación es hacer justo un proceso de la gracia infusa para declararlo justo, que se hace efectivo en el sacramento del bautismo. Para los reformadores, algo que ocurre en la tierra, ¿ya? La obra del anticristo. Para los reformadores es algo que no ocurre en el creyente, sino que Dios lo realizó en Cristo, en su vida terrenal, y es una justificación y un cambio en los registros de perdón en el cielo. Pero es cubrir con un manto. Pero el hombre sigue teniendo problemas, ¿no es cierto? Y nunca va a poder obedecer completamente la ley o ser obediente a todos los principios de la ley, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se desarrolla entre los reformadores la noción de que hay dos naturalezas que luchan, la vieja creación con la nueva creación, el viejo hombre con el nuevo hombre. En cambio, en Elena de White es diferente. Es Dios declara justo y hace justo, ¿ya? Y lo hace un guardador de la ley. Y por la fe en Cristo, otra cita que ella menciona, ¿no es cierto?, podemos obedecer todos los principios de la ley. Y el contexto histórico, profético, escatológico, vamos a decir, que está en Apocalipsis 14, ustedes conocen el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, mientras en el Concilio de Trento es la salvación por la gracia, en los reformadores salvación por gracia, como hemos explicado, pero en la verdad presente, avanzando todo lo que habían descubierto los reformadores y sacándolo del contexto del error, porque Martín Lutero siguió a filósofos, ¿no es cierto?, y lo influenciaron también San Agustín en su pensamiento. Imposible que pudiera emanciparse de todo, no obstante los pioneros adventistas se dedicaron a estudiar el texto, sin seguir a un pensador reformador anterior, ¿ya? Y por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, ellos estudiaban el texto cuando no podían más, iban, se retiraban al granero, venían, no podían más con el texto, y entonces descendía el Espíritu Santo sobre la hermana Elena de White, y le decía que era correcto, que no era correcto, este es el texto, esto así debe ser entendido, ¿no es cierto?, que era una asistencia directa del Espíritu Santo a la restauración del don profético. Entonces, en el pensamiento de Elena de White, es declarar justo y hacer justo, contrario diametralmente al Concilio de Trento, y mucho más avanzado y puesto en el contexto, ¿no es cierto?, de
el tiempo del fin en el mensaje del tercer ángel, el Evangelio eterno, justificación por la fe. Bueno, en una ocasión le preguntaron a la hermana Elena White acerca del asunto de 1888, que muchos me han escrito preguntándome si el mensaje del tercer ángel es el de la justificación por la fe, y que ella responde, es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Y a esto tenemos que dedicarnos. ¿Cómo que Dios puede impartir la justicia de su Hijo perfecta conmigo, contigo? Bueno, es un privilegio para los que creen en la verdad para este tiempo. Ahora, la gracia, como decíamos, volviendo atrás, en el Concilio de Trento es una gracia infusa, se pone dentro de la persona. En los reformadores, ¿no es cierto?, es una gracia que te libera de la observancia de la ley, ¿ya? Primariamente, Lutero no aceptó la verdad del sábado. Hubieron dos reformadores, me parece, luteranos, que vinieron a conversar con los reformadores sobre el sábado, que era parte de la ley moral. Aparece me parece en el primer tomo de un libro antiguo ya, que es de Daniel, de Mary Maxwell, me parece. Allí está, usted puede encontrar, ¿no es cierto?, el diálogo de estos dos reformadores que conversaron me parece, con Martín Lutero, y le hablaron de la vigencia del día sábado de la ley moral, pero él no guardó el sábado. Tampoco abandonó la transustanciación, la misa, no, porque no brilló toda la luz. ¿Ya? Hubieron quizás otras cosas que lo distrajeron en su obra reformadora. Y, en cambio, en Elena de White, la gracia es un poder, un don inmerecido, primero, básicamente, de Dios, que nos pone en armonía con Dios, y al poner en armonía con Dios, nos tiene que poner en armonía con su ley, ¿ya? Y desde mi apreciación y estudio, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Es interesante que lo primero que menciona el texto de los proclamadores del Evangelio eterno es la santidad. ¿Y por qué es importante? Porque es significativo. Porque el camino a Cristo dice que solamente podemos ser santos por la gracia de Cristo. Así que en esa primera parte del texto en sí, yo tengo una comprensión, y discúlpenme que sea tan autorreferente, de que la gracia tiene 3 estadios, ¿no es cierto? Es la misma gracia, pero 3 estadios, quizás hasta simultáneos. La gracia justificante, guarda los mandamientos de Dios, la gracia sostenedora, y tienen la fe de Jesús, la gracia triunfante. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos llamados, a diferencia de los reformadores, y completamente opuesto al Concilio de Trento, a que revelemos en nuestra vida y en nuestro carácter el carácter de Jesús. Por eso dice el texto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No es solamente creer lo que Jesús creía, sino que su carácter reproducido en nosotros por la obra del Espíritu Santo. La verdad presente es que nosotros, así cual Cristo o como Cristo, también tenemos que vindicar la ley de Dios. Tenemos que manifestar en nuestra vida los principios del Evangelio. Otra cita de Elena White dice, ¿cuál es la invitación, la proclama del Evangelio? La primera frase, la primera palabra del Evangelio es arrepentidos. Elena White pregunta, ¿arrepentidos de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por lo tanto, el Evangelio nos vuelve en armonía con la ley. Esta verdad es el privilegio en la providencia, en los designios de Dios, que nuestra generación, que nuestra iglesia lo proclame a los 4 vientos. Así que, muy interesante.